Hoy vamos a, como tienen ahí en las lecturas, en las hojitas, a leer y analizar Filipenses capítulo 1 del 12 al 26. Pero antes quería hacerles una pregunta a todos. Si hay algunos de acá, que todavía tienen algún disco en físico, un cassette o discos de acetato, no sé, levanten la mano, ¿quién todavía tiene uno? Ya esos son tesoros, ¿verdad? Este, Anteriormente habían unos discos que se llamaban grandes éxitos y no sé, venía una banda o un cantante en especial y venían en ese disco, en ese cassette, lo mejor de ese que usted pensó. Ese artista que usted tanto escuchaba, muchos también en algún momento, ¿verdad? Esperaban ese momento en la radio para grabar y hacer su propio cassette de éxitos. O también, ya un poco más para acá, las bajaban de internet, un programa ahí muy famoso, las bajaban y se hacían su disco, ¿verdad? Ya no con 12 canciones o 25, sino sus 50 éxitos de su artista favorito. Más pronto ya está varias aplicaciones y eso nos tira, ¿verdad? Lo que escuchamos más durante el año. Ese es nuestro top. De hecho, ahorita se acerca, ¿verdad? Ese momento en estas fechas y nos dice qué es lo más escuchado por, no sé, por Latinoamérica, qué es lo más escuchado por nosotros mismos. Con base a esto, quería llevarlos a la carta de los Filipenses. Y quiero que vayamos un momento a la carta en sí, en nuestras Biblias, para analizar esas frases que trae la carta de los Filipenses y que podríamos decir tienen esos grandes éxitos, esas frases que sobresalen, que yo sé que muchas de esas frases las tienen ahí en sus mentes. Destaco porque hay un montón y gloria a Dios por la carta que vamos a estudiar durante estos domingos porque hay mucho, de verdad que hay mucho que analizar. Destaco la frase que leímos el domingo pasado, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y definitivamente es una frase que continuamente viene a nuestra mente. Hay otra aquí mismo en Filipenses eh, que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Esto en el capítulo 3. Y seguidamente, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Otra sería, por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Una de las más famosas de Filipenses, ¿cuál cree que sea esa frase? El hit de Filipenses que todo el mundo cita, el 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa frase aún en ámbitos que no son cristianos, ¿verdad? Todo lo puedo, y sacado de contexto totalmente. Eh, y así muchas frases más que podemos ir viendo y analizando en esta carta tan preciosa. Así que los animo a que no se pierdan ni un solo domingo de esta serie de estudios, porque como vemos hay frases de frases que nos van a ayudar sobre todo a aplicarlo en esos momentos de aflicción, en esos momentos de gozo y también de comunión con nuestros hermanos. Hay una frase que dejé también para lo último porque está entre nuestro texto y es la que vamos a meditar en esta noche. Está en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esa tiene que estar, ¿verdad? En ese disco, si hacemos un disco, un cassette, una lista de reproducción de Filipenses, esa frase tiene que estar sí o sí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En esta noche vamos a ver en qué contexto lo está diciendo Pablo, por qué lo está diciendo
y simplemente sacarle, ¿verdad?, el jugo a el contexto que es más inmediato a esta frase. Vamos a leer en las versiones, en la versión, ¿verdad?, que tienen en su hoja, hacer una lectura de toda la porción para seguidamente orar y empezar con el estudio. Dice Filipenses capítulo 1, el versículo 12. Leemos, dice: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo, aun por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante la oración, mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos nuevamente por este momento de oración que hemos tenido, desde el momento en que hemos decidido prepararnos para venir a darte culto, Señor, desde el momento que hemos decidido pensar en darte la gloria y la honra, en este momento que hemos compartido con nuestros hermanos, en esta unidad y comunión que tú nos has regalado por medio de las ofrendas, de los cantos y ahora también por medio del estudio de tu palabra. Gracias te damos por el momento tan hermoso que nos has regalado en oración entre nosotros y también para con otros hermanos, para con otras personas, Señor. Entendemos qué poderosa es la oración, Señor, y es en ti que descansamos y confiamos que todo lo que pedimos, Señor, en tu nombre, si es tu voluntad, va a ser de bendición también para esas personas, para nosotros también, y sobre todo para exaltarte a ti sobre todas las cosas. Ayúdanos en esta noche para que podamos salir retados y con un anhelo tan grande, Señor, de seguir estudiando tu palabra, que seas prioridad en nuestra vida, en nuestro diario vivir, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Un pequeño contexto de Filipenses, y más que todo en el texto que estamos analizando, es la situación que está contando Pablo ahorita. En el versículo 12, él dice, quiero que sepan, y así empieza nuestro texto. Anteriormente ya veíamos la introducción, el destinatario y de quién venía esta carta. Y aquí hay una razón, un motivo por el cual esta carta está siendo escrita. Quiero que sepan, y aquí empieza Pablo a decirnos esta razón. La iglesia en Filipos había enviado a Epafrodito
para ocuparse de la necesidad del apóstol y llevarle una ofrenda de amor. Pero Epafrodito, perdón, pero Epafrodito enfermó y eso preocupó mucho a los hermanos de la iglesia, de manera que Pablo decidió enviarlo de regreso a Filipos, aprovechando la oportunidad para expresarles su agradecimiento, contarles sobre su encarcelamiento y la posible visita de Timoteo. Esto a grandes rasgos. Ahorita nos vamos a enfocar en este primer propósito y es contarles sobre su encarcelamiento. Como vimos, este hermano Epafrodito fue enviado por la iglesia de Filipos a Pablo para darle esa ofrenda y en ese transcurso, ¿verdad? Enfermó, ¿verdad? Tanto, más adelante lo vamos a ver, que estuvo corriendo peligro de muerte. Pablo decidió devolverlo y darles esta carta que estamos nosotros analizando y que vamos a seguir analizando. Una de las razones principales por la cual Pablo también quiso escribir esta carta es para que ellos supieran el motivo, bueno, cómo estaba pasando él ese momento de encarcelamiento. Y eso lo vemos en el versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en mayor progreso del Evangelio. Y ahí empieza Pablo a dar, ¿verdad?, esta noticia, a contarles a la iglesia en Filipos cómo va él. Tal vez nosotros, si estamos esperando una carta de algún hermano en el exterior, ¿verdad?, ¿qué es lo que estaríamos pensando? Uy, ojalá que ya lo liberen, ojalá que la esté pasando bien. Pablo como que da, ok, sí, ahorita las circunstancias que estoy pasando son provecho para el progreso del Evangelio. Y él se va a enfocar en esto, justamente en la importancia de esa circunstancia que él está pasando. Lo vamos a analizar en 3 puntos. Del versículo 12 al 17, vamos a ver que Cristo es predicado a pesar de las circunstancias. En el centro vamos a ver del versículo 18 al 20 ese gozo que tiene Pablo a pesar de esas circunstancias que está pasando. En el versículo, como punto número 3, vamos a ver el propósito de vida de Pablo, del versículo 21 al 26. Entonces, en 3 puntos vamos a dividir esta porción de la carta y vamos a analizar por qué Pablo nos dice esta frase, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, como punto número 1, vamos a ver que Cristo es predicado a pesar de las circunstancias. Vamos a leer los versículos 12 al 14, nuevamente. Dice versículo 12 al 14, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Entonces vemos que una de las circunstancias por las cuales Cristo es predicado es las prisiones de Pablo. Que Pablo esté ahí tiene un propósito. Como cantamos ahora, hay veces no entendemos por qué, hay un hecho que está pasando en nuestras vidas y vemos como Pablo dice, bueno, tal vez él no iba tanto, ¿verdad?, al por qué, sino él decía, bueno, estoy acá y esa circunstancia que estoy pasando ha redundado en un mayor progreso del Evangelio, ha hecho que el Evangelio se expanda y aún hay otro motivo también, que la mayoría de los hermanos están confiando más en el Señor por causa de las prisiones de Pablo para compartir la palabra de Dios a las demás personas. O sea, que esa circunstancia dolorosa, porque, ok, nosotros leemos que Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, nos llena de ánimo, pero si nos ponemos, ¿verdad?, en los pies de Pablo, él está en la cárcel, él está sufriendo. Hay algo contradictorio, ¿verdad?, con este gozo que expresa Pablo, pero en un momento, ¿verdad?, de encarcelamiento, de prisión.
le están limitando muchas libertades. Y en esa circunstancia, Pablo está destacando, ¿verdad?, que tanto las prisiones en su momento están ayudando para el progreso del Evangelio, como también para que los demás hermanos, confiando en el Señor, proclamen la palabra. Del 15 al 17 vamos a ver que también hay otras circunstancias. Leemos 15 al 17. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. También teniendo el contexto de quiénes son los filipenses y, bueno, dónde está Pablo en este momento, cuál es el contexto general de la mayoría de las cartas, es un contexto del gobierno romano, donde Roma estaba gobernando en varias regiones y Filipos era una de esas, donde muchos de los soldados en su momento de retiro iban, ¿verdad?, a Filipos y tenían esa cultura, ¿verdad?, romana, donde ahí también habían estos sentimientos, ¿verdad?, de superioridad. Yo soy mayor que usted porque yo tengo la ciudadanía romana, yo tengo más derechos, y esto puede afectar en cierto sentido, ¿verdad?, a los hermanos que están en Filipos. ¿Por qué causa algunos predicarían a Cristo, ¿verdad?, por envidia o por rivalidad? ¿Por qué algunos quieren, ¿verdad?, causarle angustia a Pablo en sus prisiones? Esto, ¿verdad?, es lo que está hablando Pablo y es una de las circunstancias, ¿verdad?, que estamos viendo en esta carta, pero también Pablo dice en el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. También hay otras personas que lo hacen de buena voluntad y por amor. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio, en el versículo 16. Hay un gran amor de ciertos hermanos que también están predicando el Evangelio. Este patriotismo, ¿verdad?, romano creaba un estatus entre las personas, un orgullo y cierta rivalidad, tanto que ellos decían, bueno, yo voy a predicar a Cristo y voy a hacer esto con una mala intención, por rivalidad con el mismo Pablo. Entonces, en este primer punto vemos que Cristo es predicado a pesar de las circunstancias, ya sea en la cárcel, ya sea de buena manera, ¿verdad?, o de mala, Cristo está siendo predicado. Y esto nos lleva al segundo punto. Hay una palabra interesante que nos va a llevar también al título de este sermón. El punto número 2 es el gozo resiliente de Pablo. Vamos a leer versículos 18 al 20. Dice, ¿entonces qué? Después de esto que acabamos de leer, Pablo se pregunta, ¿entonces qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Como les decía, este punto lo destaco como el gozo resiliente de Pablo. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Les leo la definición de resiliencia. Dice, es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. Esta definición de la palabra resiliencia está sacada del diccionario y es usada en muchos términos, ¿verdad?, psicológicos y del estudio, ¿verdad?, de los hombres. Les repito, es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. El título de este sermón es
gozo resiliente. Entendiendo, ¿verdad?, que no es simplemente porque Pablo tiene esa capacidad de sobreponerse a ese momento, o aún los hermanos en Filipos tienen esa capacidad, no es por ellos mismos. Vamos a ver por qué Pablo está gozoso y por qué también los hermanos en Filipo van a experimentar este gozo resiliente. Nuevamente, leo el versículo 18. Entonces, ¿qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo. Notemos aquí el gozo de Pablo. Dice, sí, y me regocijaré, porque sé que todo esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Si nosotros pensamos o analizamos qué estará pensando Pablo en este momento justo, podemos llegar a la conclusión de que ahí está el pensamiento de que puede estar cerca su muerte. Puede que ahorita lo estén condenando para su muerte por causa del Evangelio. Pero vemos que anteriormente él se está regocijando. ¿Y por qué se está regocijando Pablo? Y es justamente porque el Evangelio se está proclamando. Cristo está siendo exaltado en Roma y en la ciudad, ¿verdad?, donde Cristo es proclamado. Ese es el gozo que está sintiendo Pablo. Ese es el gozo resiliente de Pablo. El gozo que hace que se sobreponga a esas circunstancias y que, ¿verdad?, luego de pasar o que esté pasando esos momentos de dificultad, su confianza esté centrada en Cristo, ya sea en su muerte o que Él siga viviendo. De ahí es que vemos la frase que destacamos hoy y entramos en el tercer punto, el propósito de vida de Pablo, del 21 al 26, también lo vamos a leer. Dice, versículo 21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Vemos que aquí hay un propósito de vida para Pablo, ya sea en su vida, ¿verdad?, como él lo dice, en la carne, ¿verdad?, continuar en la carne o partir con Cristo, que para él sería mucho mejor. Y sé que para muchos de nosotros también tendríamos este pensamiento. La mayoría de las veces. ¿Y por qué digo la mayoría de las veces? Porque muchas veces nosotros nos amoldamos a este mundo. ¿Por qué? Porque la rutina nos lleva a eso. Poco a poco vamos dejando, ¿verdad?, de lado la oración, poco a poco vamos dejando de lado el estudio de la palabra, y cuando nos damos cuenta, estamos llenos de cosas que nos aferran a este mundo, deudas, estudios, títulos, trabajo, muchos de los pensamientos que nos están causando cierta ansiedad es porque nos estamos aferrando a algo acá en la tierra. Adquirir una casa, un carro, algo, tener una posición, cierta fama o un título, ¿verdad?, que me ponga, ¿verdad?, en mayor rango que otras personas. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en esa situación, hay que arrodillarnos y pedir perdón a Cristo, confesar nuestros pecados
y decir, Señor Jesús, perdóname por mi manera de vivir, no es conforme al Evangelio. Y esto es lo que destaco de Pablo, porque él dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya leyendo, ¿verdad?, los versículos que están antes y después de esta frase, ya entendemos por qué él dice, mira, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En la mente de Pablo estaba ese momento, ok, tal vez esté pronta mi muerte, tal vez no. Vemos que en los versículos 24 al 26, él da esa declaración casi que da por un hecho, y lo leemos en el 25, y estoy convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Yo no sé qué es lo que ahorita Pablo está pensando, si bueno, en su interior está diciendo, no, yo la verdad es que ya quiero estar con Cristo, como que me huele que ya voy a partir, o no, todavía no. Sé que voy a pasar un momento más y aún me va a dar tiempo para visitar a los hermanos en Filipos. Acá es donde, para nosotros, los que estamos acá reunidos hoy, tenemos que meditar en una frase que creo que nos va a ayudar a aplicar esta porción bíblica que acabamos de estudiar. Nosotros acá tenemos que experimentar este gozo resiliente por causa del progreso del Evangelio, exaltando y proclamando a Cristo, sea cual sea nuestra situación. Tenemos que hacer un análisis si estamos experimentando este gozo resiliente o simplemente estamos bombardeados por lo que es este mundo. A pesar de las dificultades, ¿me siento gozoso? Es una de las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Me siento gozoso por el progreso del Evangelio? Cuando escuchamos cómo la palabra de Dios está siendo predicada en nuestra iglesia, nos estamos gozando, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, ok, tenemos misioneros o sabemos de personas que están predicando el Evangelio en este país o fuera de él, nos gozamos o es un dato más. Vemos que el motivo del gozo de Pablo era justamente esto, que el progreso del Evangelio, ¿verdad? Y que Cristo está siendo exaltado y proclamado, sea cual sea la situación. Él decía, bueno, en mis prisiones esto está causando que el Evangelio se expanda y ciertos hermanos se están motivando. También hay otros que predican a Cristo, ¿verdad?, de buena voluntad o también de mala manera, pero sea cual sea la situación, Cristo está siendo predicado. Esto es lo que está causando gozo a Pablo. Y aún en su momento, ¿verdad?, crítico de su vida, él está diciendo, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos ver que no solamente Pablo compartía el Evangelio, sino que también lo vivía. De acuerdo a esta frase que acabamos de leer, él no solamente predicaba el Evangelio y predicaba, sino que vivía el Evangelio. Se podía ver a Cristo en él. Se podía ver el Evangelio en Pablo con esta frase, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imitando a Cristo en sus padecimientos y en su estilo de vida. Vamos a ir a Gálatas 2:20 en sus Biblias. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos
según este pasaje también de Gálatas 2:20, cómo Pablo era imitador de Cristo aún en ese sufrimiento. Él estaba juntamente crucificado con Cristo. Y ya no él vivía, sino que Cristo moraba en él. Pensemos en nosotros. De verdad nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo. Y ya nosotros no vivimos. Ahora Cristo vive en nosotros. Esto es una acción y reacción de que Cristo haya muerto y haya resucitado. Vamos a ir a Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y qué glorioso entender nosotros de este lado, ¿verdad?, de la salvación, esto que está hablando Pablo también ahora en la carta de los Romanos. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Una pregunta desafiante para cada uno de nosotros. ¿Cristo es nuestro Señor? ¿Es nuestro Señor y Salvador? Entendemos que Él nos salvó, pero muchas veces no lo tenemos como nuestro Señor. Para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y que además de todo esto, esos padecimientos sean de gozo y de gloria a Dios. Para finalizar vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 4. Dice 1 de Pedro, capítulo 4, el versículo 12. 1 de Pedro, capítulo 4, del 12 al 16. Dice el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y qué duro esto que acabamos de leer, pero también viene dentro de la justicia de Dios, viene dentro del amor de Dios y dentro de su gracia, porque aquí ninguno de nosotros merecemos la salvación, sino que Dios nos la dio simplemente por gracia, es un regalo de Dios, no por obras. Pablo está queriendo decir por esta carta, ¿verdad?, a los filipenses, les está diciendo, bueno, él quería, ¿verdad?, que ellos proclamaran y exaltaran a Cristo, para que el progreso del Evangelio sea tanto de gozo para Pablo como también para ellos. Pablo quería compartir, ok, estoy en la cárcel, sí, pero quiero que sepan que esto ha causado que el Evangelio se expanda
que aunque otros hermanos también estén fortaleciéndose en el Señor para que el Evangelio siga expandiéndose. Esto es lo que causa gozo en Pablo y esto es lo que también Pablo quiere que ellos vivan y experimenten. Si nosotros nos devolvemos, bueno, los que tienen la hojita el domingo pasado pueden ver, o también en sus Biblias, en Filipenses capítulo 1, en los versículos 4 y 5. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahorita. Pablo, esa era su intención. En el versículo 7 dice, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. No es solamente Pablo, es Pablo y la iglesia. Es Pablo y la iglesia en Filipos en ese momento. Y también el 9 dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Y al fin y al cabo, que todo esto, este gozo, ¿verdad?, resiliente que está experimentando Pablo y que él quiere que los hermanos en Filipos experimenten, es simplemente para la gloria y alabanza de Dios. Si nosotros hoy estamos padeciendo por causa de Cristo, como leíamos en 1 Pedro, gocémonos, sintamos ese gozo resiliente, alabemos al Señor y exaltémoslo, porque Cristo está siendo proclamado. Pero caso contrario, si nosotros no estamos experimentando este gozo resiliente, hay un momento en esta noche de hacer una pausa en nuestras vidas y ir a Cristo de rodillas y pedirle perdón por nuestros pecados, pedirle perdón por nuestra rutina de vida, por nuestro diario vivir, porque día a día, en lugar de gozarnos, ¿verdad?, en que el Evangelio está siendo expandido, nos estamos gozando en cosas de este mundo, cosas terrenales, cosas que van a pasar. ¿Cuál es la prioridad en la vida de cada uno de nosotros? Si nosotros nos ponemos a meditar en esta pregunta, ahorita nuestra prioridad puede ser una lista y tal vez proclamar el Evangelio esté de último, exaltar el nombre de Cristo esté ahí, no está siendo prioridad. Eso es lo que tenemos que reflexionar. Como aplicaciones personales para cada uno de nosotros, tenemos que adoptar un estilo de vida en Cristo, buscar vivir de manera coherente con sus mandamientos. Jesús dijo que si lo amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. Si verdaderamente amamos a Cristo, nuestra vida tiene que tener coherencia con esto que está diciendo Cristo. Tenemos que comprometernos a exaltar a Cristo, a adorarlo y proclamar su nombre a todos los que nos rodean, independientemente de las circunstancias, para que el progreso del Evangelio sea de gozo en nuestras vidas. Comprometámonos en eso, pidámosle a Dios que nos dé ese gozo, que nos dé más de su palabra y que nosotros podamos, ¿verdad?, comprometernos a exaltarlo a Él, a adorarlo y proclamar su nombre con los que nos rodean. Eso es lo que hacía Pablo. Y se me viene a la mente, ¿verdad?, la imagen de Pablo en sus prisiones. Tal vez es un poco de fábula, no sé el contexto, pero guardias de Roma tenían que llegar a donde él a cuidarlo, ¿verdad? A tener cuidado de que él no se escapara. En Hechos 16 vemos cómo pasó, ¿verdad?, este encarcelamiento donde justamente era en esta región y cómo, ¿verdad?, se abrieron las celdas, ¿verdad?, la cárcel en ese momento, y el guardia en ese momento se iba a quitar la vida porque ya todos habían escapado. Ahí mismo Pablo también dijo, no se haga daño porque todos estamos acá.
Y ellos ahí alababan y estaban cantando, estaban experimentando ese gozo resiliente que les estaba compartiendo. Yo me imagino que cada uno de los guardas que venían donde Pablo experimentaban lo que es que ver una persona que vivía el Evangelio y que les compartiera el Evangelio. Si hacían un cambio de turno, ok, venía otro guardia y él salía con Cristo exaltado y proclamado por causa de Pablo. Y si eran varios guardias, pues seguramente por eso Pablo está diciendo que se expandía cada vez más y más. Y gloria a Dios por eso, porque aún en ese momento de dificultad, Pablo, y no solamente Pablo, sino que las demás personas que están confiando en el Señor, se están animando a predicar el Evangelio. Y ese gozo también está siendo compartido para los hermanos en Filipos. De verdad que tenemos un reto y como iglesia, como hijos de Dios, entendiendo que Él es nuestro Señor, tenemos que predicar el Evangelio a los que nos rodean, vivir el Evangelio. Y como última aplicación, tenemos que depender de Cristo, sea cual sea nuestra situación. Tenemos que afrontar lo incierto con fe y esperanza en Cristo. Ya sea en la vida o en la muerte, podemos confiar en el plan soberano de Dios. Y esto es lo que nos va a permitir vivir una vida de gozo, verdaderamente de gozo, que sea cual sea la circunstancia que estemos atravesando, vamos a estar gozosos. Entonces, oremos para que Dios sea quien nos guíe a esas verdades y, ok, si estamos en un punto de nuestra vida donde no es de acuerdo a lo que dicen los mandamientos de Cristo, hagamos un alto, meditemos en la palabra de Dios, confesemos nuestros pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta carta, por tu palabra, por tu gracia, Señor, por tu espíritu, por tu iglesia, Señor, porque en unidad podemos adorarte a ti y como lo transmitía Pablo en su momento para la iglesia en Filipos, ayúdanos a cada uno de nosotros a poder experimentar este gozo. Señor, que la expansión del Evangelio sea de motivo para nosotros de gran gozo, sea cual sea nuestra situación o sea cual sea la situación que están experimentando los hermanos que están predicando el Evangelio. Que podamos exaltar tu nombre, Señor, y proclamarte a todas las personas que nos rodean, entendiendo que tú eres el que salva, Señor, y que nosotros simplemente somos instrumentos para tu gloria. Y ayúdanos a hacerlo también de buena voluntad, Señor, por amor a tu nombre, y no como estas personas que lo están haciendo por vanagloria, por simplemente causar angustias a Pablo, que lo podamos hacer con un corazón alegre, entendiendo que tú eres el que salva, Señor. Gracias por tantos privilegios que nos das, pero también te pedimos que nos ayudes a ser coherentes con todas estas bendiciones que nos das día tras día. Ponemos en tus manos, Señor, este crecimiento que estás dando a nuestra iglesia y que nos podamos poner en cuentas delante de ti y de tu presencia, Señor, día tras día, que sea un deleite, un gozo estar en tu presencia, Señor, orando y meditando en tu palabra, y que esto sea el motivo por el cual nosotros vayamos a donde vayamos, proclamemos tu palabra. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, guárdanos de regreso a nuestros hogares, en nombre de Cristo Jesús. Amén.